Sí, primer libro de Reyes. Ahí entre Génesis y Apocalipsis. 18 del 35, del 30. Primer libro de Reyes, 18:30. Lo busco yo porque me perdió. Primer libro de Reyes, 18:30. Cuando Elías acaba con los profetas de Baal. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Tenemos un Dios poderoso. Amén. A veces, no sé si usted cuando va a iniciar algo, lo primero que dice o se pregunta es, ¿será posible que lo logrará? ¿Lo terminaré? ¿Será posible que esto es viable? ¿Será posible? A veces nosotros mismos nos colocamos como ese tipo de primer libro de obstáculos. Primer libro de Reyes 18, de obstáculos en la cabeza, diciendo, sí será posible. Y nos usamos, y a veces salen los más espirituales, que Jesús dijo que nos sentemos y miremos, ¿cierto? Que analicemos, porque la Biblia dice, ¿quién va a construir una casa y no se sienta y mira local? A veces es necesario, otras veces no. A veces hay que tirarse con toda, ¿sí o no más? Hay que tirarse con toda, porque a veces nos colocamos a pensar y Dios nos está diciendo, hágalo. Y Dios está diciendo, hágalo. Y uno está diciendo los gastos, las cosas, esto. Y si es posible. Pero con Dios, todo es posible. Amén. Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a él y arregló el altar, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido palabra dada al Señor, diciendo, Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso en la leña. Vamos hasta el versículo 39. Y dijo, llenad 4 cántaros de aguas y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de la zanja, de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, de la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Amén. Cuando Jesús nos permite llegar a conocerlo a Él, nosotros nos damos cuenta que somos más fuertes que Elías. 39. ¿Saben ustedes el significado del nombre de Elías? Elías, ¿saben el significado del nombre de Elías? El significado del nombre de Elías es el Señor es Dios. ¿Y qué gritaron allí cuando hizo Elías el holocausto? ¿Cierto? Dijeron, Elías, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Sabe qué es lo más impactante? Porque vamos a suprimir unas palabras. Lo más impactante es que nosotros no conocemos que ese Dios aún sigue manifiesto en este tiempo. Cuando Dios le da el respaldo
a Elías, Elías venía de una confrontación con un pueblo que tenía dioses. ¿Y contra quién se enfrentó Elías? Elías se enfrentó contra 450 profetas. No eran cualquier cosa. Eran sacerdotes y profetas de Baal. Usted puede decir, no, que el único profeta son los hijos de Dios. A mí la Biblia me está diciendo, en este texto de la Reina Valera, que eran profetas de un Dios extraño. Pero entonces no se manifestaba su Dios a través de ellos. A veces hay que cuestionar un poquito también las razones, porque no podemos creer las cosas e irnos a ciegas cuando tenemos un Dios que es por encima de todas las cosas. Jesús dijo y dice, la gloria de Dios llena toda la tierra, lo dice la Biblia. Isaías 66:1 dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, Isaías 66:1, entonces nosotros, ¿por qué no creemos en el poder soberano y sobrenatural de ese Dios? Es necesario, hermanos, que la iglesia empiece a creer que Jesucristo está en medio de la iglesia. La iglesia no puede seguir dudando del poder que Dios le ha manifestado a ellos. Nosotros tenemos el poder del Espíritu. Nosotros tenemos el poder de Dios. Y si Dios nos escogió es con un propósito, y es manifestarlo, hacer discípulos y manifestar el poder de Dios. Y Elías venía desencadenando una serie de situaciones en las cuales el hombre venía haciendo señales, prodigios, tanto así que el rey Acab le dice, tú estás trastornando la ciudad. Más detener ahí. ¿Cómo le dijo Acab en el capítulo anterior? Le dijo, tú estás trastornando la ciudad. Y Elías le responde que él no está trastornando nada. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere para estos tiempos, que usted y yo trastornemos esta ciudad, que la gente conozca que hay un Dios en los cielos y en la tierra, que aún sigue manifestando su poder, sanando enfermos, libertando endemoniados, haciendo toda la gloria para su santo y poderoso nombre. Eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres que trastornen esta ciudad. Pero ¿será posible eso? Claro que es posible. Es posible. Lo que pasa es que la iglesia no quiere manifestar el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos puesto a hablar de cosas para no ofender a los que están al lado de allá de la recta. ¿Sí? Para no ofender a los que están al lado de allá, de discursos. Porque se está dando la iglesia a discursos. No de gente que tiene que empoderarse en el Espíritu Santo y empezar a caminar bajo la poderosa mano de Dios. Dios quiere manifestar un pueblo, Dios quiere manifestar su gracia, Dios quiere hacer cosas grandes con la gente, pero la gente no quiere que Dios lo use, porque nos da más difícil dejar lo que hacemos para caminar en la gracia de Dios que empezar a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. No queremos romper algunas cosas en nosotros. Cuando usted va a Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, la Biblia nos enseña que hay unas cosas que los hombres debemos dejar. Y nos dicen que esas son las obras de la carne. Y la carne no le va a permitir a usted conocer el poder de Dios, porque a la carne no le interesa. A la carne lo que le quiere es disfrutarse, la carne lo que quiere es gozarse, la carne lo que quiere es bailar, rumbear, todas esas cosas que la deleitan, pero no lo de Dios. Y por eso la iglesia no manifiesta el poder de Dios, porque aún nos seguimos arrastrando por los deseos. Y entonces cuando nosotros empecemos a dejar esto, empezaremos a mirar el poder del Altísimo. Empezaremos a mirar el poder de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que le impide a nosotros, conocer el don soberano de Dios. Yo no puedo creer que en estos tiempos haya gente que predique la palabra y que no tenga experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no se lo puedo permitir,
que a mí se me pare un pastor y que hablemos de sanidad y el pastor me diga que no existe la sanidad. Porque entonces el Dios que está aquí enmarcado en las escrituras está muerto, no bajó del madero. Y si ese resucitó, ¿cómo no nos va a hacer a nosotros otras cosas? Jesús dijo que nosotros éramos ¿qué? Sus discípulos, su reflejo en la tierra. Y la iglesia tiene que manifestar. Elías no estaba pensando quizás en que Dios lo iba, ¿será posible que Dios va a hacer esto? No, Elías venía de ver una serie, le había orado por la sequía y se quedó seca la ciudad, había orado para que la lluvia volviera y volvió la lluvia. Elías venía de hacer poder de Dios y se enfrentó a 450 profetas, lo que nosotros podríamos decir hoy los brujos del Baal. Tenían poder, porque si no, no se podían llamar profetas, porque ministraban las cosas de Baal. A veces queremos como encapsular a Dios y decir, es que no, el único poderoso es Dios y que Dios le quitó al diablo algunas cosas. El Dios no le quitó al diablo absolutamente nada. Nada. A mí la Biblia no me dice que Dios vetó al diablo de las lenguas como dicen la gente, porque yo he hecho en liberaciones, hemos estado y he escuchado a los demonios hablar en lenguas. Los demonios hablan en lenguas. Y ahí me dicen, no, es que Dios los vetó. En ninguna parte de la Biblia me dice que los vetó. Los echó de allá arriba, sí. Ya no hay quien nos acuse. Pero entonces el Señor nos ha dado a nosotros mayor poder, que se llama Jesucristo, para echarlo fuera de nuestra casa, hermano. Para echarlo fuera de nosotros. Eso es lo que nos dio Dios a nosotros. Poder. Un poder superior. Un poder superior. Superior. Y ese es el poder que tenemos que tener la iglesia. No podemos seguir quietos, no podemos seguir sin creer que Dios no hace milagros. Dios hace milagros, Dios tiene poder, pero Dios no es solamente saber que Dios tiene poder, porque entonces usted y yo ¿qué? Pastora, porque es que a veces decimos, Dios es poderoso. Sí, todo el mundo sabe. Y la Biblia en Santiago dice que aún los demonios, bueno. Pero entonces usted y yo, ese es el detalle. Los demonios saben que Dios tiene poder. Los demonios saben que Dios es real. Pero los humanos no reconocemos a ese Dios. La Biblia me dice que los demonios tiemblan ante la presencia, el poder de Dios. Y los humanos lo irreverenciamos. No respetamos a Dios. Y somos menores. Tenemos menos poder. El poder suyo y mío es el que Jesucristo nos da. El único que nos empodera es Jesucristo. Para tener poder y echar fuera al demonio tenemos que estar con Jesucristo. Ese es el mayor poder sobre la tierra. Y yo veo a un Elías parado con 450 hombres que para su Dios tenían poder porque venían y consultaban. A veces pensamos que los hijos de Dios son los únicos poderosos. No, los brujos también son poderosos. Los brujos, hermano, ayunan. Los brujos se casan. Es algo extraño. Los brujos también se casan porque no viven en fornicación. Ellos también respetan lo espiritual porque saben el poder que hay. Los brujos, vea, cuando hicieron una brujería en la casa, hermano, nos fuimos al país vecino de Nicolás Maduro y llegó la señora, hermano, impresionante, una bruja. Desde allá hasta mi tierra se trasladó y le dijo a la persona que fue cómo era la casa, cómo era el lugar donde vivía, cómo estaba organizada, se lo dijo absolutamente todo. Y entonces los únicos que tienen poder son los cristianos. No, Dios le dejó el poder también a ellos, pero usted tiene un poder mayor. Usted tiene un poder superior. Por eso todo lo que usted haga es posible. Todo lo que usted emprenda para la obra del Señor es posible, porque la brujería no va a poder con su casa, la maldad no va a poder con usted, porque Dios está de su lado. Y la Biblia dice que el que contra ti conspirare, sin Él lo hará. Está solo. El mismo diablo, cuando lo ve que Dios se le pone enfrente, le dice al que está contra usted, uy papi, ahí yo no me meto.
y lo deja solo. Y no es mentira. Cuando yo vi el testimonio de la señora Flavia, una ex bruja poderosa, ¿sabe qué pasó con esa señora? Ella practicaba el candomblé en Brasil. Su testimonio es impresionante. Ella hablaba con Lucy se llamaba la persona que la dirigía a ella, se llamaba Lucy. Y cuando la señora empezó, llegó una persona y le dijo: yo quiero hacerle brujería a una persona que vive al lado de mi casa. Y la señora dijo: bueno, vamos a hacerle brujería. Y fue y le consultó a Lucy, que se llamaba así, le dijo esa persona, y le dijo: yo no me meto con él. Era una mujer, y le dijo: yo no me meto con él. Entonces ella empezó a pensar: ¿por qué? Ella pensaba que él era el más fuerte de todo. Pero cuando le dijo: yo no me meto con ella, ella quedó como bloqueada. Y empezó a buscar qué era lo que tenía esa mujer, que Lucy, que era el más fuerte, no se metía con ella. Y se dio cuenta que era cristiana, pero cristiana de verdad. No como nosotros que a veces decimos que somos cristianos y pasa como el estado que puse: te salvas que estoy en Cristo. Sí, a veces nos pasa eso. Y ella llegó y le dijo: yo no me meto con él, con esa persona. Y empezó a mirar y era cristiana. Y le dijo a ella: yo quiero conocer de ese Dios, de ese que usted sirve. Y cuando se empezó a transformar, se le presentó la persona. Ustedes miran el testimonio en internet y se le presenta a la persona y la agarra de aquí. Y le dice: yo soy Satanás. Y tú eres mía, porque ella le entregaron cuando era niña. En el candomblé eso tienen unas cosas que entregan a los niños. Y ella le entregaron cuando era niña. Y ella dice que el cuerpo de ella estaba en la cama y ella iba bajando por una cosa oscura hacia la tierra. Los cristianos no conocemos el poder de Dios, ni siquiera creemos a veces en él. Y dice ella que cuando agarró de aquí y iba bajando así, él iba diciendo: yo soy Satanás, y le dijo un poco de cosas hacia el fondo de la tierra. Ella dijo: Dios, si tú existes y me salvas, yo te sirvo. Dice que un rayo de luz bajó y le cayó en la frente. Y el que la tenía agarrada la soltó y ella quedó en la cama tendida. El Dios a que usted le sirve es mayor que cualquier poder sobre la faz de la tierra. El brujo de su barrio puede tener poder, sí lo tiene, porque se transforman en aves, se salen del cuerpo, tienen poder. Pero el poder que usted tiene es superior. El poder que usted tiene es más grande. El poder que usted tiene es poderoso. El poder que usted tiene está por encima de todo lo que se mueve en la faz de la tierra. Ese es el poder que debemos manifestar. El brujo no tiene poder sobre usted. La hechicería no tiene poder sobre usted. Usted puede derribar toda hechicería. Hay que tomar la palabra. A veces olvidamos que tenemos la espada del Espíritu, que tenemos el yelmo de la salvación. Y Elías se enfrentó a hombres que tenían quizás poder. Pero yo me imagino a Dios colocándole un bloqueo a los dioses de a Baal desde el cielo, como se le puso a Estados Unidos a Venezuela. Y yo me imagino allá esos poderes de dioses, porque el Dios a quien servimos es poderoso. Y podemos decir ahora que comprendemos que Baal era un demonio. Lo podemos decir ahora. Pero en ese momento ellos no pensaban que eso era un demonio. Allá ellos no estaban diciendo: Baal es un diablo. No, eso no. Ellos estaban pensando que Baal era un dios. De hecho, Baal significa Señor. Y Dios mismo a veces se hizo pasar. Si ustedes leen la Biblia, claro que en la Reina Valera no se ve, pero Dios mismo se hizo pasar por Baal. Es extraño eso. Quizás no me van a comprender ni tampoco me van a tirar piedras ahora, pero es extraño allí entender esto, porque Dios mismo lo hizo. Porque Baal significa Señor, y era el Dios de la fertilidad. Baal era el Dios de la fertilidad. Representaba a Baal, que nos representaba un toro, el Dios de la fertilidad. Los hombres tenemos tanto deseo de adorar que escogemos a cualquier cosa para adorar, y por eso perdemos la gloria de Dios, como lo dice Números 1:25 en adelante. Porque empezamos a adorar a quienes,
a esculturas creadas por nosotros para adorar. Oiga, somos tan buenos en las cosas, hermano, que tenemos un Dios poderoso y creamos una estatua para postrarnos ante ella. Sí. Y aún entre los cristianos cogemos a los mismos hermanos porque son un poquito superiores. Nadie es superior aquí que nadie, todos somos iguales, en Cristo todos somos los mismos. Así como Dios me usa a mí, puede usar a cualquiera de los que estemos aquí. Jesucristo no se limita a Jorge, Jesucristo se limita al que quiere ser usado por Cristo. Es a cualquiera, no es a Jorge, no es a un pastor, no es un título. El pastor es simplemente un título en la tierra. Cuando estemos delante allá, la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Allá van a estar parados pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y los ministros y los que no tuvieron nunca en la iglesia también. Todos vamos a estar parados allá, porque el Dios al que estamos sirviendo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y tenemos que conocer que el poder de Dios, ya no podemos seguir con la escultura, y por eso la Biblia dice que perdimos la gloria de Dios y la colocamos en semejanza de imagen de hombre, de escultura, como lo dice Romanos 1:25. Y hay poder. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido eso, porque nos hemos limitado tanto porque no creemos que sea posible que Dios nos pueda usar. ¿Será posible que Dios nos use a mí? Yo como soy. Si yo no me alcanzan a decir nada y pues voy soltando la palabra. Sí, nos pasa. No me alcanza a ver y digo, ¿qué me estás mirando? O sea, sí. A veces somos así, por eso no es posible que Dios nos use. Pero sí es posible si empezamos a cambiar. Sí es posible si empezamos a ser diferentes. Eso es posible. El detalle es que la iglesia a veces no quiere soltar. No nos queremos arrepentir. ¿Sí? No nos queremos arrepentir. Yo escuchaba en la reunión de los pastores el jueves. Me llamó mucho la palabra que el pastor compartió, pero cuando empezó a orar, dijo esta palabra: si hay tan fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿cómo no será la fiesta por un pastor arrepentido? Uy, eso a mí me dejó como... Yo no había notado que el pastor arrepentido, claro, porque a veces nosotros somos ególatras también. Y por eso el poder de Dios se va de la iglesia. Dios no, yo puedo ser aquí usado por el Señor. Puedo, no es que sea una obligación. Dios si quiere lo usa, si quiere lo desecha. Eso lo hace Dios. Lo que tenemos que mantenernos es allí diciendo, Señor. Por eso a veces Él no nos quita el aguijón. Ese aguijón nos queda para jalarnos al orden. ¿Sí? Porque Dios es poderoso, iglesia. Si usted se mete con Dios, si yo me meto con Dios, las cosas sobrenaturales no las vamos a comprender. Hay que estar preparado para eso. Y la preparación, ¿cómo se da? En oración. Elías hizo descender fuego del cielo. Elías hizo descender fuego del cielo. Elías hizo descender fuego del cielo. Llenaron 3 veces, ¿cierto? Colocaron rocas. Y cuando Elías oró que llegó el tiempo del holocausto, la hora que debía hacerlo, dice que el fuego que cayó consumió las piedras, consumió lo que había, y aún el agua la escurrió, la lamió. Poder de Dios, iglesia. Poder de Dios. Iglesia, no podemos seguir limitándonos. No podemos seguir limitándonos. Usted tiene poder de Jesucristo. El poder de Jesucristo está en nosotros. Simplemente tenemos que dejar de nos transformar por Él. Dejar que Él nos transforme, que Él nos haga diferente. Ser distintos. O sea, simplemente lo que la Biblia dice, arrepentirse. Arrepentirse, me decía alguien que era un ¿qué? Cambio de mentalidad. ¿Será posible que yo voy a dejar esto? Sí, es posible que lo va a dejar, porque eso no es el fin suyo.
A veces nos aferramos tanto a un cactus que somos los únicos, los seres humanos somos los únicos que somos felices abrazando a un cactus. Sí, y usted sufriendo con el bendito pecado encima, nosotros sufriendo con el bendito pecado y no lo soltamos. ¿Por qué? Porque nos gusta el dolor, nos gusta el sufrimiento. Y abrazamos el cactus, ¿sí o no? Entonces allí es donde Dios quiere llevar a la iglesia a ser transformada. Que soltemos para poder ver su gloria. El que quiere, puede. El que quiere, lo puede lograr. Elías era una persona que nadie conocía, ¿sí o no? Nadie sabía dónde venía Elías, aunque sí sé que era de la tierra de Tisbe, en la región de Galaad. Pero realmente si usted se pone a analizar, eso queda en Cisjordania en ese momento. Ahora en Jordania, cerca del río Jordán, se cree que habían 3 tribus que hacían parte de esa. Se cree, porque no se sabe en realidad. Se dice que era de la tierra de Tisbe porque se llamaba Elías Tisbe. Un hombre que apareció con poder de Dios y se fue con poder de Dios, porque así como llegó a la tierra, así se desapareció y se lo arrebataron al cielo. Eso es lo que Dios quiere para estos tiempos. Hombres que lleguen, trastornen y se pierdan y se vayan. Que los alcaldes digan, aquí andaba un loco, está haciendo milagros, y ahora qué. Fue a hacer milagros por otro lado, porque Dios los lleva haciendo milagros por todas partes. Ya no se ven misioneros, ya no se ven hermanos evangelizando, ya no se ve eso. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto al relajo también. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver a caminar con Jesucristo, hay que volver a hacer las cosas primeras, iglesia. A veces estamos esperando que Dios nos use, pero tampoco hemos pagado el precio para ser usados por Dios. Eso, para ser usados por Dios hay que pagar un precio. A todos nos toca pagar, especialmente a mí. A mí me toca pagar un precio bien caro, ¿cierto? Pero realmente no es costoso. Sencillamente es rendirnos ante Dios, rendirnos a Cristo. La iglesia no quiere pagar el precio. Por eso nos es más fácil decirle a los hermanos, usted puede alcanzar, usted puede lograr, usted puede hacer esto, usted puede hacer esto. Pero sí, claro que tampoco voy a decir que no se puede, sí se puede, pero con Cristo. Usted puede ser millonario sin Cristo y también puede ser millonario con Cristo. Como puede ser pobre sin Cristo y ser pobre con Cristo. Todo es posible, todo, pero es como nosotros conocemos al Dios vivo. Yo le digo a la iglesia, nosotros tenemos un Dios poderoso. Empecemos a buscar de ese Dios. Cuando la gente vea lo que Dios está haciendo en usted, la gente va a decir que eso es locura. Pero en primera carta a los Corintios 2:14 lo dice. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura, porque se han de discernir. Pero es que él está en la carne. Entonces en la carne usted no va a entender cómo se levanta un paralítico. Usted en la carne no va a entender cómo ve un ciego. El médico no, porque el médico está diciendo, uy, ya no hay. La ciencia dice, ya no hay más esperanza. Pero Dios dice, el médico dijo, ya no hay esperanza. Pero Dios dice, aún hay esperanza para el que cree. Aún hay esperanza para el que está creyendo en el Señor. ¿Y sabe qué es feo también? Voy a adelantarme aquí porque me quedó medio, me va a tocar hacer como Harkan series. Dios nos ha llevado a tener poder. Dios nos ha llevado a tener poder. Pero nosotros nos colocamos a mirar nuestra condición. Nuestra condición. Gedeón era un niño, un pelado, no era muy mayor. Y Dios se le aparece y le dijo, en el capítulo 6 de Génesis, de Josué, Dios se le aparece y le dice a Gedeón que iba a hacer cosas grandes con él. Y Gedeón, ¿qué le dijo? ¿Yo? Ay, Señor, ¿a mí? Yo soy el más pequeño de mi casa, mi familia la más pequeña de toda la región, la tribu de Manasés. En serio, usted no está equivocado, como a veces le decimos a Dios.
usted no se equivocó conmigo, pero yo veo a fulanito que es más fuerte que yo. Pero es que usted está viendo a fulanito y fulanito ya estará diciéndole a Dios: Señor, tú no debiste haberme escogido. A veces nos pasa y nos vemos como Gedeón, el más pequeño, el que menos vale la pena, el que no sirve. Pero Dios dice, como le dijo a Gedeón: como contigo voy a hacer cosas grandes. Contigo. Hermanito, ¿cómo evangeliza? Aún en estos tiempos anda arrastrando gente para la gloria y honra del Señor, para el reino de los cielos. Y uno a veces se pone a decir: Señor, pero yo peco, yo te fallo, yo no sirvo para esto, en mi casa me menospreciaron, mi familia me hizo esto. No es eso, es Dios el que te está diciendo: contigo voy a hacer cosas grandes, contigo voy a hacer cosas impresionantes, yo te voy a levantar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón. Y un muchachito que no tenía poder, un muchachito que se vio como el más pequeño, un muchachito que vio que no servía, fue a lo que Dios le llevó la respuesta a la tribu y libertó a Israel de los madianitas. Un peladito. Si Dios lo pudo hacer con Gedeón. Pero es que Gedeón es hombre y yo soy mujer. Vale la pena. La mujer del flujo de sangre. La gente ve a la mujer del flujo de sangre y dice la frase que ella dijo: si muero o no, pues con tocar ¿qué? El borde de su manto. Y para nosotros eso era una palabra cierto poderosa. Pero usted sabe lo que estaba luchando esa mujer por dentro. Cuando usted va al contexto, esa mujer con el flujo de sangre no podía tocar a un hombre porque era apedreada. Esa mujer tenía que ser muerta inmediatamente porque tocó a un hombre. Eso dice la ley. Esa mujer no estaba diciendo: yo solamente voy a tocar como toco el borde. No, pero de ella habían paradigmas también que la impedían ir a tocar a Jesús. Pero ella dijo: ¿qué paradigma? ¿Qué cosa? Los vecinos pueden decir que estoy loco, que me vean saltando, que me vean saltar, pero yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Yo voy a caminar a donde Dios me mandó a caminar. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que hagan? Yo voy a hacer las cosas que Jesús dijo. Y a esa mujer no le importó lo que pensaba la sociedad que la pudieran apedrear. Yo dijo: ya gasté 12 años gastando plata, ya llevo tanto tiempo, ya casi voy a morir desangrada, pues que sea lo último que haga. Y lo último que hizo fue tocar al Creador, y el Creador les devolvió la vida. Así quiere hacer Dios con nosotros, devolvernos la vida y hacernos diferentes en esta sociedad. Ya no podemos seguir quietos. Para ella no era posible el milagro. Ya no había más esperanza. Su paradigma, su mente, todo lo que tenía, dijo: ya no tengo más. ¿Será posible que si lo toco seguiré viva? Y Jesús de una vez dijo: ha salido poder de mí. ¿Sí ve? A veces nos hace falta eso. Desafiarnos. ¿Por qué no nos desafiamos? ¿Por qué no nos desafiamos? Porque nos conocemos, porque todavía batallamos con cosas dentro de nosotros. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías tenía lo mismo que usted y yo. Para no mencionar a Jesús, Jesús tenía lo mismo, lo que usted siente lo sentía Jesús. Porque a veces endiosamos a Jesús. Jesús era un hombre. Tuvo hambre, tuvo ganas, tuvo necesidades fisiológicas. Pero para no quedar en Jesús, cojamos a Elías, que no era el hijo de Dios, era un hombre normal, con pasiones, con problemas. Si usted va a la Biblia, mira que los hombres de Dios no eran perfectos. Ninguno. Aún Dios mismo lo llevó a uno que se casara con quien, con una prostituta. Y vemos esto hoy.
Elías era una persona como usted y como yo, solo que tenía un poder diferente. El poder que usted y yo vamos a tener hoy. Porque Dios va a hacer cosas nuevas con nosotros. Ya no vamos a seguir siendo los mismos. A veces llega la gente al lado de nosotros y nos dice, ay, tengo un dolor aquí. Y uno con el Dios allá arriba diciendo, uy, Señor, sánala ya, porque sánala tú solo, porque yo no le pongo la mano para que se sane. Sí, a esto pasa. Sí. Necesitamos un poder superior. Eliminar todos esos paradigmas y saber que Dios está con nosotros. Dios sana, Dios restaura, Dios da vida. Elías, siendo un hombre, oró y Dios lo usó de grande forma. Aún en la necesidad lo alimentaban los cuervos. Y si usted y yo analizamos un cuervo que come, ¿cierto? Y no se la comía, sino que se la llevaba Elías. Carne fresca y pan. Los mismos cuervos alimentando. Y no se la comían. Porque era carne, o sea, la carroña no es la carne descompuesta solamente, es la carne que ya mató otro animal y quedó allí. Entonces el cuervo vino y cogió. Y el cuervo, Dios le dijo, aliménteme a mi siervo. Iglesia, yo creo en un Dios poderoso. Sí, yo creo. Claro, no había dónde venir. Yo creo en ese Dios. En un Dios que dice, yo te doy respuesta. En un Dios que dice, aunque estés solo, yo te acompaño. Porque no estamos solos. Jesús mismo dijo, ustedes se van y me dejarán solo. Y después acordó y dijo, pero no estoy solo. Porque en lo humano sintió la soledad. Pero cuando después se acuerda que Él hace parte del trono de Dios, como usted y yo, dijo, no estoy solo. Por eso, iglesia, hay que caminar nuevamente en el poder de Jesús. Hay que echar al diablo fuera de nuestra vida, fuera de nuestra casa, de nuestros pensamientos. Porque a pesar de que Él no tiene el poder de mirar de escuchar lo que pensamos, sí tiene el poder de ponernos un pensamiento, una idea, una cosita. Y ahí tenemos que nosotros empezar a rendirnos a Dios. El Dios a quien se le predica es un Dios real. Yo les digo aquí hablándoles, yo era para no creer de la forma en que creo en Dios. Yo era para no creer. Cuando más me ríe. Sí, era para no creer. Porque cuando yo estudié teología, eso fue tan fuerte que me sacudió. Pero la teología pudo ser fuerte, pero el Dios a quien yo le sirvo fue mucho más fuerte, que me dio una experiencia con Él. Y esa experiencia con Él es lo que hace que hoy estemos hablando de un Dios que vive. El Dios que habló vive con B mayúscula, vive, es real, está en medio de usted. Usted no es levantarse y decirle, Señor, aquí estoy, como tú quieras, vamos para adelante, porque Dios quiere gente decidida. Dios no quiere que nos sigamos echando para atrás. Ya el gobierno nos está prohibiendo una cosa. No, vamos a ir hacia adelante, porque Dios va a hacer cosas grandes con la iglesia, y la iglesia tiene que volver a levantarse en la senda de Dios. La iglesia ya no puede seguir igual. No podemos seguir igual. Debemos ser levantados en el camino del Señor. Debemos ser transformados. No podemos seguir mirando que la gente se está quitando la vida y nosotros no podamos hacer nada. Y claro que hay cosas que no podemos hacer. No podemos alcanzarlos a todos. Está bien. Pero hermano, tenemos un Dios que es poderoso para presentar a ese Dios. Tenemos un Dios que tiene poder. Ese Cristo que usted ve allá colgado en un madero, eso no es Cristo. Eso es un hombre. Si usted lo estudia, perdónenme la crudeza con la que lo digo, porque el Dios de nosotros no es ese cuadro.
Eso era un hombre, un rey de allá de Europa con los ojos azules, zarco. Jesús no era lacio, era distinto. Es el judío diferente. Y el hombre que usted ve en un cuadro allá que con dos cosas que sale aquí, no es el Dios a que usted le sirve. Perdónenme la crudeza, pero no podemos seguir igual. No podemos seguir igual. Jesús no tiene esa figura. Ni siquiera el telón que la emérita le puso a Jesús en el rostro tenía esa figura que tenemos en la iglesia cuando salimos en Semana Santa. No. Y no hablo de religiones, pero el Cristo que usted ve colgado allá en una cosa con un rostro muy bonito y simpático no era Jesús. Ni siquiera tiene que ver con él. Es más, ni es de Judea, ni de Israel. ¿Sí? Y si usted lee Apocalipsis, quizás traigo el texto aquí. Cuando usted lee Isaías 53 dice que no tenía atractivo. Ahí abre una interpretación, pero el Dios, ese Dios que usted ve colgado, un rey. Me toca pagar, a vendérselos de allá porque ahora censuran todo. Pero esa es la verdad, hermano. Por eso le digo, a uno le desbaratan la cabeza, lo destruyen y después vengan a darlo pedacito. Pero el Dios a que yo le sirvo, no le importó que volviera a armarlo pedacito a uno y dijeron, este me va a servir y usted tiene que empezar a caminar a servirle al Señor porque es poderoso. El Dios a que usted le sirve es poderoso. Ese cuadro no sirve, pero el Dios a que usted le sirve está dentro de usted, está con usted y anda con usted para donde usted vaya. Por eso tenemos que caminar con ese Dios. Tenemos que caminar con ese Dios. Porque es fiel, es poderoso. Jesucristo no está muerto. Él vive. Y Él vive para darle gloria y honra a ustedes, a mí. Por eso nos dijo el otro día, tú no viniste aquí a verlo a Él. Y las naciones lo seguirán. Las naciones te seguirán, pastor. Las naciones te seguirán. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes. Vamos a caminar, iglesia, en la senda antigua. Siempre que usted vea, recuerde ese texto, Jeremías 6:16. No mire el último pedacito, mire hasta ahí donde dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Parémonos y busquemos nuevamente la senda antigua. No nos dejemos vislumbrar por lo que el mundo, la iglesia está haciendo, porque nosotros no podemos seguir el ritmo de la iglesia. Creemos en un Jesucristo que restaura, que sana, que da vida, que resucita y que transforma esta sociedad en nuevas generaciones que necesitan del poder del Dios al que estamos sirviendo la iglesia. Ya no podemos pelearnos entre hermanos, tenemos que empezar a caminar como hermanos para que el poder de Dios se manifieste. Los discípulos, cuando los agarraron y les dieron garrotes, salieron contentos y gozosos porque habían sufrido por Jesucristo. Y después que llegaron allá, contaron todo lo que habían dicho. ¿Y qué pasó? Empezaron ellos a decir, Señor, mira cómo se están levantando contra nosotros. Ahora nosotros seguiremos predicando si tú nos das el denuedo para predicar la palabra y tú confirma lo que decimos. Eso es que la iglesia tiene que decirle al Señor, confirma que lo que yo predico es verdad. Es verdad. Y tenemos que caminar en eso. Jesucristo es real. Amén. Póngase sobre sus pies.